Disculpen, tengo una llamada así de último momento. Bueno, vamos a empezar aquí entonces con la sesión. Eh, ok, bueno, entonces nos quedamos aquí en la notación de las derivadas, ¿no? Vimos que hay diferentes formas de notación, diferentes notaciones para indicar lo mismo en el caso de las derivadas, ¿no? De las más comunes son estas que están, las tres primeras de hecho son las que tal vez estén más acostumbrados en los libros de texto de matemáticas. Aquí indicamos con una coma la primera derivada de una función f de x, con doble coma la segunda derivada. Recuerden que la segunda derivada es la derivada de la derivada. Y así, ¿no? La tercera derivada y en general la derivada de cualquier orden, ¿no? Esto mismo lo podemos indicar poniendo también esta notación de comas, pero sobre las yes en vez de f. No, recuerden que cuando hacemos una gráfica de una función tenemos en el eje x la variable independiente y en el eje y la variable dependiente, que es la función, pero la función también lo representamos como una y, ¿no? Entonces, derivar la función es lo mismo que derivar y, ¿no? Y aquí tenemos entonces en el segundo renglón la notación equivalente con primas. El significado más formal, de hecho, es este en el tercer renglón, que indicaría la derivada respecto a x de f de x, por ejemplo, ¿no? En esto que estoy indicando. La segunda derivada se indicaría de esta forma, y así, ¿no? A veces se denotan ecuaciones diferenciales con una d mayúscula, ¿no? Para indicar también derivada. Y cuando tenemos funciones que dependen de más de una variable, entonces usamos esta última notación. Vean que aquí se indica una variable abajo, ¿no? Esta notación, cuando se indica esta variable abajo, de este que llamamos un operador matemático, que es el operador de derivación diferencial, es cuando tenemos, por ejemplo, funciones que dependen de más de una variable. Por ejemplo, una función que dependa de dos variables. Entonces, esto sería, por ejemplo, una función z igual a f de xy. Estas funciones generalmente son como superficies, ¿no? En el espacio tridimensional. Entonces, aquí yo puedo derivar z respecto a cualquiera de las dos variables. Entonces, en este caso, en funciones de este tipo es donde aparece explícitamente indicado aquí respecto a qué variable vamos a derivar, ¿no? Entonces, si tenemos una función de más de una variable, podemos indicar, por ejemplo, esto sería derivar, el operador que me indicaría derivar la función respecto a x, pero también tengo la forma de representar que derivo respecto a y con este operador, ¿no? Y con estas notaciones yo puedo también utilizarlas para indicar la derivada de cualquier orden evaluada en algún valor de la variable. Por ejemplo, aquí tengo la enésima derivada de la función evaluada en el valor a. O sea, derivé la función n veces y esa enésima derivada la evalúo cuando x es igual a, ¿no? Donde x es la variable de la que depende la función. Todas estas notaciones, estas otras dos notaciones significan lo mismo. Aquí sería otra forma de representar el mismo orden de la derivada, evaluada en el mismo valor de la variable independiente. Y esta también, la enésima derivada de y respecto a x, de esta forma también indicamos que está siendo evaluada en el valor de x igual a. Bueno, todo eso es relativo a la notación. Vamos ahora a hacer un ejercicio. Vamos a encontrar la derivada de esta función y igual a 1 sobre x al cubo. Tenemos ya la regla de la derivada para las potencias. Cuando tenemos algo como x a la n, ¿no? En esa regla n puede ser un entero o puede ser un número cualquiera. En general no tiene que ser un número entero, incluso puede ser un número negativo, como es este caso. Aquí conviene recordar que cuando tenemos un exponente negativo,
ejemplo, x a la menos b, cualquier exponente, suponiendo que es positivo, y tenemos x a la menos b. Y bueno, en general, aunque no fuera positivo, ¿no? Este x a la menos b significa 1 entre x a la b. O sea que si yo tengo aquí 1 entre x al cubo, esto es igual a x a la menos 3. O sea, 1 sobre x al cubo significa x a la menos 3, y aquí ya puedo aplicar la regla de derivación que tenemos para las potencias. Tenemos entonces que la derivada de y va a ser la derivada de x a la menos 3. Recuerden que la regla era el exponente menos 3 por x, y el exponente se reduce en 1. O sea que esto es menos 3 por x a la menos 4. Pero este x a la menos 4, volvemos al significado de esta notación de lo que es un exponente negativo, y entonces tengo menos 3 sobre x a la 4. Y esa sería la derivada de y igual a 1 sobre x al cubo. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio de varias derivadas, ¿no? Derivadas de diferente orden. Esta es la función, es una suma de polinomios. Entonces, vamos a encontrar las primeras 5 derivadas. O sea, vamos a encontrar primero la primera derivada de la función. Recuerden que aquí tenemos como una suma de funciones. Todas son potencias, ¿no? Es una suma de 4 funciones. Sabemos que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de las funciones. Entonces aquí derivamos cada función y la sumamos las derivadas, ¿no? Entonces la derivada de 2 por x a la 4. Recuerden que aquí el 2 sigue igual, ¿no? La constante, y luego derivo x a la 4. Al derivar x a la 4 uso la regla de las potencias, sería 4, así que voy a poner aquí 4 por x a la 4 menos 1. Lo dejo en 3, ¿no? Recuerden que el exponente se reduce en 1. Y luego tengo menos 6 por la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo va a ser 3. El exponente está multiplicando. Luego tengo x, se reduce la potencia en 1. 3 menos 1, 2. X al cuadrado. Más 7. Aquí tengo x al cuadrado, entonces la regla de la derivada de potencias me dice que hay que multiplicar por 2 ese exponente. Luego x a la 2 menos 1 me queda x a la 1. X a la 1 lo podemos dejar como x, ¿no? Y luego tengo el 5x. 5x sería, la derivada es 5 por la derivada de x. La derivada de x es la derivada de x a la 1, ¿no? Porque x es igual a x a la 1. Entonces, la derivada de esto, usando la regla de derivación de las potencias, es 1 por x a la 1 menos 1. O sea, la derivada de, voy a ponerlo aquí, la derivada de esto indica aquí derivada, ¿no? Entonces, sería 1, porque aquí eso es lo mismo que la derivada de x a la 1. Sería 1 por x a la 1 menos 1. Esto es x a la 0, pero x a la 0 es 1, ¿no? O sea que esto me queda como 1. Entonces me queda esto 5 por la derivada de x, que es 1, ¿no? Los casos particulares, recuerden, la derivada de x respecto a x siempre va a ser 0, ¿no? La derivada de x respecto a x, perdón, 1. Y la derivada respecto a x de una constante siempre va a ser 0, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos la primera derivada, sería 8x al cubo menos 18x al cuadrado más 14x más 5. Y aquí tenemos la primera derivada, ¿no? Luego, la segunda derivada es la derivada de la derivada. O sea que la segunda derivada la obtengo derivando esto, ¿no? Aplico la misma regla, sería 8. Ahora, al derivar x al cubo sería 3
por x a la 3 menos 1, 2, ¿no? 3x cuadrada, menos 18 por 2, ahora por el exponente 2, y x queda a la 2 menos 1, 1, es igual que x, ¿no? Luego la derivada de 14x sería más 14 nada más, ¿no? Porque la derivada de x queda como 1. 5 es una constante, así que su derivada vale 0, ¿no? Así que la segunda derivada es 8 por 3, 24, x al cubo, menos 8 por 2, 16, x más 14. Esa es la segunda derivada. Nos vamos a la tercera derivada, ¿no? Porque nos piden las primeras 5. Entonces la tercera derivada, derivo la segunda derivada para obtener la tercera derivada. Entonces aquí tendría 24 que multiplica a la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo son 3 por x al cuadrado. Y luego sigue la derivada de menos 16x. El menos 16 queda igual, es una constante. La derivada de x es 1, así que aquí me queda nada más 16. La derivada de 14 es 0 porque 14 es una constante y entonces aquí me queda la tercera derivada, sería 24 por 3, sería 60 por 4 por 3, 12, 72. 72x al cuadrado menos 16. Y luego hacemos aquí podemos poner así, ¿no? O a veces se indica también como de esta forma, encerrado entre paréntesis, ¿no? El cuarto por el cuarto orden. Y entonces la derivada de orden 4 es la derivada de la tercera derivada, ¿no? O sea que derivamos esto que tenemos aquí, 72x cuadrada menos 16. Entonces aquí tendríamos 72 por la derivada de x al cuadrado. La derivada de 2x al cuadrado sería 2 por x, 2 menos 1, 1, queda x nada más, ¿no? Y luego el 16, la derivada es 0, ¿no? Así que nada más queda esto. La derivada de 16 es 0. O sea que la cuarta derivada ya son 72 por 2, sería 7 por 2, 140, 144, ¿no? 144 por x. Y aquí está la razón por la que piden hasta las primeras 5 derivadas, ¿no? Porque ya en la quinta derivada voy a derivar la cuarta derivada. Para obtener la quinta derivada, veo que me queda la derivada de la cuarta derivada, es la derivada de 144x. La derivada de 144x es 144 por la derivada de x, pero la derivada de x es 1, entonces me queda 144. Si yo sacara la sexta derivada, entonces ya me daría 0, ¿no? Me daría 0 porque esto ya es una constante. Entonces aquí, vean, por el exponente 4 pude derivar 5 veces, ¿no? La primera se redujo a 3, la segunda a 2, 1, 0, y la quinta, a ver, no nos faltó un exponente, este se redujo a 3, luego a 2. Vean, aquí cometí un error, no me dijeron. Aquí hay un error, ¿no? Porque aquí en la segunda derivada había quedado x al cuadrado. En la tercera multiplicamos, lo dejamos igual porque sí, aquí fue el error. A ver, ¿cómo nos quedamos? El error fue en esta parte, vean, es que aquí derivé bien. La segunda derivada es 8 por 3 por x al cuadrado, pero cuando lo pasé aquí igual, 8 por 3 son 24, pero este es x cuadrado, lo pasé como x al cubo, ¿sí se fijan? Entonces ahí me equivoqué. Puse este 2 lo pasé, lo cambié a 3. Entonces, vamos a cambiarle para que quede aquí bien. Vamos a... Este está bien, de hecho, ¿no? Aquí derivamos bien, pero aquí por alguna razón, algún lapsus, lo dejé
Aquí a 3, vamos a pasar a 2. Entonces ahí va a cambiar, ¿no? Porque aquí ya quedó, va a quedar a la 2. En la tercera derivada, ese 2 se va a convertir a 1. Como aquí lo había pues dejado por error en 3, aquí al derivar quedó en 2, hay que cambiarlo. Y aquí también. Y entonces aquí ya era, en la cuarta derivada ya era 1. Entonces esta quinta ya es 0 porque resulta que en la cuarta derivada ya era una constante. Vamos a cambiar aquí. Bueno, aquí entonces aquí era x al cuadrado. En la tercera derivamos disminuyó a 1, aquí queda 1. En la cuarta ese 1 se queda en x a la 0, entonces ya no aparecen, queda 144. Y en la quinta derivamos la cuarta derivada, pero ya era una constante, entonces aquí queda 0, ahora sí, quedó, ¿no? Entonces en la quinta derivada ya llegamos a 0, por eso nada más pide las primeras 5 derivadas, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, sobre todo aquí por el ruido del el error ese del 2 que siguió como 3, ¿no? Eh, sí vieron por qué modifiqué, ¿verdad? Al final. Sí. Muy bien, entonces continuamos. Bueno, continuamos aquí con las reglas de derivación. Aquí tenemos una de las reglas que van a utilizar probablemente más, ¿no? Cuando se les vean con derivadas. Es la regla cuando tienen un par de funciones y tienen que derivar el producto de esas dos funciones. Cuando tienen dos funciones, como un producto de ellas, tienen un producto de funciones, una función f y una función g, ambas dependiendo de la misma variable x. Entonces, la derivada del producto de estas dos funciones va a ser la primera función. Aquí tenemos una función es f y la otra es g. La derivada de este producto de funciones va a ser la primera función por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. O sea, vean, es f por la derivada de g más g por la derivada de f. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con esta regla. Aquí tenemos un producto, tenemos una función y que a la vez es un producto de funciones. Una función puede ser esto que está en el primer paréntesis, por ejemplo, aquí podría ser f de x y esto sería g de x, ¿no? Entonces, si utilizamos la regla de la derivada de un producto de funciones, entonces aquí tendríamos que escribir la derivada de y de esta manera, ¿no? Escribiríamos la primera función tal cual, x al cubo menos 2x al cuadrado más 3 por la derivada de la segunda función g, que sería 7x al cuadrado menos 4x. O sea, aquí indico la derivada, ¿no? Y luego tendría que sumarle la derivada de la primera función, x al cubo menos 2x al cuadrado más 3, su derivada, por la segunda función. Vean que se cruzan nada más, ¿no? El orden en que la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Bien, ahora aquí estos ejemplos son para indicar las reglas, ¿no? Lógicamente un problema se puede complicar más o menos dependiendo de qué tan complicadas sean las funciones involucradas también, ¿no? Entonces aquí la primera función queda igual, x al cubo menos 2x al cuadrado más 3, y hay que derivar esta. La derivada de esta sería la derivada de 7x al cuadrado menos 4x. La derivada de esto sería la suma de la derivada de 7x al cuadrado menos la derivada de 4x. Entonces vean, la derivada de 7x al cuadrado sería 7, al derivar x al cuadrado sería aquí por un 2,
y luego x que está al cuadrado te daría la primera potencia, ¿no? X a la 1 es x nada más. Y luego la derivada de 4x, que sería 4, la derivada de x es 1. Y entonces aquí ya tenemos en este paréntesis la derivada de 7x al cuadrado menos 4x. Ahora hay que sumarle la derivada de la primera función, la derivada de x al cubo menos 2x al cuadrado más 3. La derivada de esta función sería, en este caso, 3x al cuadrado, ¿no? El exponente disminuye en 1, menos 2, multiplico por el exponente que también es 2, y luego x, 2 menos 1, 2, perdón, 2 menos 1, 1, y queda x a la 1 igual a x. La derivada de 3 es 0, así que queda hasta aquí. Todo esto es la derivada de lo que tenemos aquí arriba. Y esto hay que multiplicarlo por 7x al cuadrado menos 4 por x. En principio aquí ya aplicamos la regla. Ahora lo que sigue es desarrollar y si se puede simplificar, ¿no? Aquí tenemos entonces x al cubo menos 2x al cuadrado más 3 por 14x menos 4 más, aquí serían 3x al cuadrado menos 4x multiplica a 7x al cuadrado menos 4x. Muy bien, ahora multiplicamos. Vean, aquí vamos a tener x al cubo por 14x serían 14x a la 4. O sea, este por este, ¿no? Y luego x al cubo por menos 4 sería menos 4x al cubo. Ahora tengo que multiplicar menos 2x al cuadrado por este binomio. Sería primero menos 2x al cuadrado por 14x, sería 14 por 2, 28 negativo. X al cuadrado por x me da x al cubo. Y luego menos 2x al cuadrado por menos 4, menos y menos da más. 4 por 2 son 8, va a ser positivo. X al cuadrado. Ahí tenemos sumado los dos primeros términos del primer trinomio por la derivada de la segunda función, ¿no? Nos falta aquí todavía multiplicar 3. 3 por 14x menos 4, ¿no? Si multiplicamos 3 por 14 serían 3 por 1, 3 por 14 serían 30, 4 por 3, 12, 42. Tendríamos aquí 42x, ¿no? El producto de 3 por 14x. Y luego 3 por menos 4 me da menos 12. Y aquí ya tenemos multiplicado todos estos dos, ¿no? Ahora vamos con la segunda parte. Aquí van a ser menos 3 menos 4, ¿no? Multiplicamos 3x al cuadrado por 7x al cuadrado, sería 7 por 3, 21. 21 x al cuadrado por x al cuadrado, x a la 4. Luego 3x al cuadrado por menos 4x sería 3 por menos 4 son menos 12. X al cubo por x, perdón, x cuadrada por x, x al cubo. Aquí quedó x a la 4, x al cubo. Y ahora el menos 4x hay que multiplicarlo por este binomio. Menos 4x por 7x al cuadrado me daría menos 7 por 4, 28 negativo. 28x por x cuadrado me da x al cubo. Y luego menos 4x por menos 4x serían menos 4 por menos 4 son 16 positivo. Y x por x son x al cuadrado. Ahora vamos a tratar de identificar todos los términos que tengan la misma potencia. Para simplificar, por ejemplo, aquí tenemos x a la 4. Aquí también sería la suma de 21 más 14, serían 20, 30, 35. O sea que serían 35x a la 4. Luego tengo menos 4x al cubo.
menos 28x al cubo, ahí van menos 32 x al cubo, menos 32, y luego viene menos 12, que sería menos 32, menos 34, menos 44, menos 44, y luego aparecen aquí menos 28, ¿no? Menos 44, menos 28 serían menos 44, menos 28 serían menos 74, 72, 76. Menos 44, si fueran 30, 74, 72. ¿Cuánto da? Menos 72. Sí, menos 44, 72, ¿verdad? Me dicen si me... Sí. X al cubo, esos son al cubo, luego X al cuadrado, vamos a ver, tengo 8X al cuadrado y 16, esos son 16 más 8, 24, ¿no? Son positivos los dos, 24X al cuadrado, y luego me queda nada más este 42X menos 12. Y aquí ya tenemos la derivada, ¿no? Bueno, esto ya fue simplificación, ¿no? Es un poco de álgebra para simplificar. A veces se puede compactar más o a veces no, dependiendo del caso particular, pero aquí lo importante era ver la aplicación de la regla, ¿no? Ven que aquí arriba identificamos la primera como F, la segunda como G, entonces lo que tenemos aquí, de hecho, lo que tenemos aquí abajo es F por la derivada de G, que es esto, más ahora esto es la derivada de F por G, ¿no? Aplicamos esta regla para el producto de funciones. Ok, esa es la regla entonces para el producto de funciones, y ahora vamos a ver la regla para el cociente de funciones, cuando ya no tenemos un producto de funciones, sino una división, una función entre otra función, un cociente de funciones. Entonces, cuando tenemos la derivada de un cociente de funciones, una función f entre una función g, esta es la regla que vamos a seguir. O sea, es el denominador, la función que está en el denominador, por la derivada del numerador, menos la función del numerador por la derivada del denominador, entre la función del denominador tal cual al cuadrado. Vean, mnemotécnicamente, recuerden que la función que está en el denominador queda siempre aquí rodeando, ¿no? G, G y G. Y la F está en el interior, ¿no? Entonces, en el denominador está tal cual, empieza tal cual, la segunda se deriva. Y a veces ustedes la van a encontrar en tablas de esta forma, ¿no? A veces en las tablas de derivadas utilizan U y B en vez de F de X y G de X, ¿no? Entonces usan, por ejemplo, en vez de usan U en vez de escribir F de X, usan V en vez de G de X. En este caso, por ejemplo, entonces la regla de la derivada del producto de un producto de funciones sería U por la derivada de B más B por la derivada de 1. Lo mismo, no nada más cambiando de F y G es por U y B. Entonces, esta del cociente la van a encontrar ustedes en tablas también de esta forma, ¿no? La derivada de respecto a X de U entre B. Entonces, vean que aquí es B por la derivada de U respecto a X menos U por la derivada de B respecto a X entre B al cuadrado. A veces aparecen también nada más diferenciales, ese diferencial de U sobre B, ¿no? Entonces en ese caso nada más se quita entre el dx, ¿no? Aparece aquí como B por el diferencial de U, menos U por el diferencial de B, entre B al cuadrado. Vean que es lo mismo, ¿no? Solo cambiando U y B por F y G,
Y en este caso de diferenciales, quita nada más el diferencial de x, ¿no? Bueno, entonces esta sería la regla. Vean que para poder aplicar esta regla necesitamos que g de x sea distinto de 0, ¿no? Porque la división entre 0 no está definida. Entonces, esta es la regla. Vamos a hacer también un ejemplo, que es este. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Entonces aquí identificamos que la función que está en el numerador sería f de x, sería 3x al cuadrado menos 1. Y g de x sería 2x al cubo más 5x al cuadrado más 3. Así que voy a escribirlo. F de x lo identifico como 3x al cuadrado menos 1. Y g de x como 2x al cubo más 5x al cuadrado más 7. Yo tengo las dos funciones identificadas y entonces ya puedo utilizar esta regla. Así que si derivo y, tengo que utilizar esta regla. Necesito entonces escribir g, que sería el denominador, 2x al cubo más 5x al cuadrado más 7, por la derivada de f. F es 3x al cuadrado menos 1. Entonces tengo que derivar esta. Pongo aquí, indico que es la derivada. Y luego le resto la función f, que es la que está en el numerador. Es 3x al cuadrado menos 1. Por la derivada de g, que es la función del denominador. Así que voy a poner ahora la derivada de 2x al cubo más 5x al cuadrado más 7. Ahí está, ¿no? Y eso hay que dividirlo todo entre g de x, entre la función que está en el denominador, 2x al cuadrado, al cubo, perdón, más 5x al cuadrado más 7 al cuadrado. Entonces vean, el primer paso aquí es que hay que derivar 3x al cuadrado menos 1 y hay que derivar 2x al cubo más 5x cuadrada más 7. O sea que aquí tendríamos que tenemos 2x al cubo más 5x al cuadrado más 7 por la derivada de 3x al cuadrado menos 1. La derivada de 3x al cuadrado menos 1 sería 3 por el 2 por x a la 2 menos 1, sería x a la 1, queda x nada más, ¿no? Luego la derivada de 1 sería 0, así que ponemos aquí 0. Y hay que restarle el producto de 3x al cuadrado menos 1 por la derivada de todo esto, este trinomio, ¿no? La derivada de 2x al cubo más 5x al cuadrado más 7 es, tenemos el 2, ahora hay que multiplicar por el exponente 3, y el exponente x se reduce en 1, queda x al cuadrado. Luego más 5 por x al cuadrado menos 1, o sea, sería x a la 2 menos 1, sería x, pero me faltó que multiplicar por 2, así que sería el 5, y hay que multiplicar por es el 5 por la derivada de x al cuadrado, ¿no? La derivada de x al cuadrado sería 2x. Entonces, aquí sería 5 por el 2 del exponente, y x queda, en vez de 2, queda 2 menos 1, 1. La derivada de 7 es 0, así que ponemos aquí 0, la derivada de 7. Y así tenemos todavía el mismo denominador. Así que 2x al cubo más 5x al cuadrado más 7 al cuadrado. Vamos a hacer aquí
una simplificación, 2x al cubo más 5x al cuadrado más 7, que multiplica, aquí sería 6x, nada más, ¿no? Porque menos 0, 6x. Y luego menos 3x al cuadrado menos 1, que multiplica a 6x al cuadrado, aquí 2 por 3, 6, más 5 por 2, 10, 10x, y el 0 lo dejamos así. Entre 2x al cubo más 5x al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿no? Aquí podemos simplificar, tenemos que multiplicar, aquí nos van a salir 3 términos, aquí, va a ser aquí abajo. Vean, hay que multiplicar el 6x por este trinomio, ¿no? Se me daría 6 por 2, 12, x cúbica por x a la 4, sería 6 por 2, 12, x a la 4. Y luego 6 por 5, 30, x al cuadrado por x sería 30x al cubo. Y 7 por 6, 42, 42x, ¿no? Y aquí vamos a tener 3x cuadrada por 6x cuadrada primero, ¿no? Este por este. Sería 6 por 3, 18. Va a ser negativo porque aquí hay un signo menos, ¿no?, que le antecede. 18, 6 por 3, 18, x al cuadrado por x al cuadrado, x a la 4. Luego 3x al cuadrado por 10x sería 3 por 10, 30. Otra vez va a ser negativo por este signo menos. 30, x al cuadrado por x, queda x al cubo. Y luego aquí hay un 1 negativo que multiplica a 6x al cuadrado, me quedaría menos 6x al cuadrado, pero como aquí hay un signo menos también, este menos y menos se hace más, queda positivo, 6x al cuadrado. Y aquí también va a quedar positivo, ¿no? El menos 1 por 10x sería menos 10x, pero como aquí hay un signo menos, se vuelve positivo, ¿no? Menos 10x. Otra vez, dividimos entre 2x al cubo más 5x al cuadrado más 7 al cuadrado. Ahí está, ¿no? Y aquí nada más vamos a dejarlo hasta reducir aquí los términos con la misma potencia, que serían 12x a la 4 menos 18x a la 4, 12 menos 18 son menos 6. X a la 4, luego al cubo sería 30 menos 30, 0, se elimina, no hay x al cubo. X al cuadrado, hay 1 nada más 6x al cuadrado. Y 42x más 10x, 52x. No hay término independiente, entonces aquí se queda, ¿no? 2x al cubo más 5x al cuadrado más 7 al cuadrado. Aquí todavía podríamos dividir todo esto entre 2, hay un factor común 2, pero bueno, aquí lo importante era ver la regla, ¿no? La aplicación de la regla. Entonces lo dejamos hasta ahí este ejercicio, ¿no? Bueno, esas son las reglas entonces para la derivación de productos de funciones y para las divisiones, para los cocientes de funciones. ¿Alguien está comentando? Sí, me preguntaban, no había visto esto. Me preguntaron antes supongo que sobre el examen la pregunta, que si va a ser en alguna plataforma específica. Sí, lo voy a hacer por medio de Teams. No sé si, pero de manera que lo puedan abrir independientemente de cualquier tipo de correo que tengan. De todas formas, el día del examen, por cualquier posible falla que a veces pues la tecnología no es infalible, ¿no? Entonces voy a estar ahí pendiente de todas maneras, por si alguno tiene algún problema.
Ok, entonces, bueno, entonces, lógicamente, pues, este es como, estos cursos son como un curso de, de repaso rápido, ¿no? De algunos de las materias básicas que ven ustedes en licenciatura. Eh, pues por cuestiones de tiempo no podemos ver todo el material, no sé exhaustivamente, eh, pero, pero la idea es así como que ustedes repasen pues estos temas, ¿no? Entonces, aquí les doy las reglas de derivación para las funciones trigonométricas. No vamos a entrar en detalle en ellas, pero este es como un resumen, ¿no? Por ejemplo, la derivada del seno. Si tengo un seno, la derivada es un coseno. La derivada de la tangente es la secante cuadrada. La derivada de la secante es secante tangente. La del coseno es menos seno. La de la cotangente es menos cosecante cuadrada. La derivada de la cosecante es menos cosecante cotangente. Eh, un consejo, no es necesario tratar de memorizar todas estas reglas. De hecho, si ustedes, lo importante es que sepan de estas reglas y sepan cómo se utilizan, ¿no? Cuando las llegan a ocupar. Ya saben que de ninguna parte van a estar disponibles para consultarlas cuando las ocupen en la práctica. Y cuando uno, por el mismo trabajo, pues utiliza con cierta frecuencia alguna de estas, digamos, reglas, pues involuntariamente lo van a traer en la mente de memoria, ¿no? Entonces no es necesario, pues yo les recomiendo no tratar de machetear o memorizar estas reglas. Si las usan muy frecuentemente, se las van a aprender sin esfuerzo. Si no, pues con que sepan dónde buscarlas, ¿no? Cuando en algún problema que lo lleguen ustedes a ocupar. Bueno, aquí vamos a ver una regla muy importante, ¿no? De hecho, es la regla, se conoce a veces como regla de la cadena, ¿no? Aquí, esto, aquí en el ejemplo está para dos funciones nada más, pero pueden ser más todavía, ¿no? Es para cuando tenemos funciones compuestas. Vean, es f composición g, se lee esto que está aquí, ¿no? F composición g de x. Esto es una función en sí, pero tiene la característica de que es una función que depende de otra función que a su vez depende de la variable, ¿no? Por eso esta f composición g también se puede escribir de esta manera. Vean, es una f, una función, una f de g. Como que la g fuera la variable independiente, ¿no? F depende de g, pero a la vez g es función de x. Entonces, en este tipo de funciones compuestas, donde está f de g de x, también a veces dice la derivada de esta función compuesta es la derivada, derivan de lo más externo a lo más interno, ¿no? Sería aquí la derivada de g la derivada de f respecto a g por la derivada de g respecto a x. O sea, se van de izquierda a derecha, ¿no? Cuando tienen la f composición g o f de g de x, derivan f respecto a g por la derivada de g respecto a x, como está aquí, ¿no? Algunas veces cuando tenemos en vez de fy, sería pues en vez de f respecto a x, sería derivada de y respecto a x. Y si utilizamos en vez de f u, como aquí, bueno, aquí es la función, perdón, la función sería y, ¿no? Que tenemos la derivada de y respecto a x en vez de la derivada de f respecto a x. Entonces aquí, en esta notación suele usarse en vez de g, así como en vez de f se utiliza y, en vez de g se utiliza u. Entonces, en vez de g de x tenemos u de x. Entonces, esta regla se sustituiría por esta. Bueno, es la misma regla, ¿no? Nada más cambian qué nombre le estoy dando a cada función y a la variable, ¿no? Bueno, la variable sigue siendo x. Entonces, aquí tienen la derivada de f, sería esta derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. El equivalente a derivada de u respecto a x sería la derivada de g, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro. Por ejemplo, aquí
tenemos y igual a coseno de 4x. Vean que yo puedo definir aquí, ustedes pueden ver que tenemos y es igual a coseno de 4x. ¿Cómo puedo hacer yo una función compuesta aquí? Porque puedo definir que u sea igual a 4x. Me he tachado el 4. Puedo decidir que u sea igual a 4x. Entonces, vean, si yo digo que u es igual a 4x, entonces yo puedo escribir que y es el coseno de u. Y entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo que y es función de u. Si y es función de u, entonces yo puedo derivar y respecto a u. Esta y salió muy deforme. Voy a cambiarla aquí. Entonces vean, escogiendo que 4x sea igual a u, entonces ahora yo tengo coseno de u. O sea que y es función de u. O sea que yo puedo derivar y respecto a u. Entonces de aquí yo puedo decir que la derivada de y respecto a u, ¿qué sería? Si y es coseno de u, la derivada de y respecto a u, ¿qué sería? Me voy a la tabla y veo que la derivada del coseno es el menos seno. La derivada del seno de x, perdón, la derivada del coseno, lo tengo, la derivada del coseno de x es menos seno de x. Si cambio la x por la u, entonces la derivada del coseno de u es igual al menos seno de u. Aquí tengo que la derivada de y respecto a u sería la derivada del coseno de u respecto a u, entonces es menos seno de u. Pero ahora también u a su vez es 4x. La derivada de u respecto a x, ¿cuánto sería? Sería 4 por la derivada de x es 1. O sea que nada más queda esto, ¿no? Esto es la derivada de u respecto a x. Entonces vean aquí, tengo entonces una y que es función de u, una y que es función de u y a la vez u es función de x. Así que si quiero derivar y respecto a x, utilizaría esta regla, ¿no? Tengo la derivada de y respecto a x es la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Aquí ya tengo la derivada de y respecto a u, que dijimos que es el menos seno de u. Menos seno de u. Esta es la derivada de y respecto a u. Y la derivada de u respecto a x es 4. O sea que esto es menos 4 por el seno de u. Y ahora ya que derivé, la derivada de y respecto a x es esto para que aparezca otra vez x. Entonces, recordamos esta dependencia, ¿no? Y entonces me devuelvo aquí un poco. Recuerdo que u es igual a 4x. Disculpen aquí el teléfono. Generalmente no recibo llamadas a esta hora. Ya ustedes, ok, entonces aquí me regreso y recordamos que u es igual a 4x. Entonces, aquí tengo menos 4 por el seno de u, pero como u es igual a 4x, me regreso, ¿no?, al 4x original, para que ya explícitamente se vea por qué tengo una derivada de y respecto a x, ¿no? Si la dejo hasta aquí, pues no aparece explícitamente la variable x, pero recuerden que nos regresamos, ¿no? Al final sustituimos otra vez en términos de x. Este paso intermedio nada más es para aplicar esta regla, ¿no? Cuando ya se hacen ustedes muy diestros en la derivación, no están haciendo de memoria ya estas reglas, no las están siguiendo, sino que ya lo hacen de forma natural, ¿no? Por ejemplo, tienen coseno de 4x, vean lo que hacen. Ya cuando posiblemente, lo más probable es que alguno de ustedes pues ya esto lo haga así directamente. Cuando derivan ya respecto a x, ven esta función y ya saben que primero van a derivar el coseno, la derivada es un menos seno, saben que dejan el mismo argumento y luego saben que tienen que derivar el argumento. O sea, realmente ahí ya sin estar pensando en la regla, ya saben que van derivando como de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, de lo más exterior, que es la función coseno, a lo más interior. Se derivan el coseno
Piensa, la derivada del coseno es menos seno, entonces tengo un menos seno de 4x, pero luego tengo que derivar también el 4x. Entonces esto lo pueden hacer en una primera etapa, o si no recuerdan bien las reglas para que no tengan errores. Ya luego, si lo usan muy frecuentemente, ya lo van haciendo de forma natural, a veces ya sin recurrir cada vez a la regla, ¿no? Bueno, entonces esto es de la regla de la cadena. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo, aquí tenemos y igual a tangente de 6x cuadrada más 1. Noten aquí, podemos hacer u igual a 6x cuadrada más 1. Podemos derivar incluso aquí de una vez la derivada de u respecto a x, y sería 6 por la derivada de x cuadrado sería 2 por x, y la derivada de 1 es 0, o sea que esto sería nada más 12x. Esto es la derivada de u respecto a x. Pero si u es igual a 6x cuadrada más 1, entonces y lo podemos ver como la tangente de u. Y entonces la derivada de y respecto a u, nos vamos a la tabla de derivadas y encontramos que la derivada de la tangente es la secante cuadrada. O sea que la derivada de y respecto a u sería secante cuadrada de u. Y otra vez, si queremos derivar y respecto a x, aplicamos esta regla. Es la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. La derivada de y respecto a u sería la secante cuadrada de u. Y luego por la derivada de y respecto a x, que sería 12x. Entonces tendríamos 12x por la secante cuadrada de u. Y luego recordamos que u es igual a 6x cuadrada más 1, y entonces nos quedamos con 12x por la secante cuadrada de 6x cuadrada más 1. O sea, aquí ya regresamos, esto es 1. Y esto es la derivada de y respecto a x. Esa sería también la regla de la cadena. Bueno, entonces tenemos esos dos ejemplos de la regla de la cadena. Puede haber más, no sé, como una función de otra función, ¿no? Una función que sea función de otra compuesta, y a la vez podría haber otra hasta tercero o cuarto encadenamiento, ¿no? Ok, aquí vamos a tener otro, un ejemplo aquí donde vamos a utilizar tanto la regla para el producto de funciones, porque vean, tenemos dos funciones, una es 9x al cubo más 1 al cuadrado, y la otra es seno de 5x, pero a la vez cada una de ellas son funciones compuestas. Porque vean, si las analizamos por separado, tendríamos aquí en la izquierda, por ejemplo, podríamos analizar 9x al cubo más 1 al cuadrado. Y por acá tenemos seno de 5x y tenemos un producto de funciones. Sabemos que aquí para obtener la derivada de este producto sería la primera función 9x al cubo más 1 al cuadrado por la derivada de la segunda, o sea, por la derivada de seno de 5x. Voy a poner así, la derivada, ¿no?, de seno de 5x. Y luego habría que sumar, la derivada de 9x al cubo más 1 al cuadrado, o sea, la derivada de esto, voy a ponerle aquí prima, indicando que estoy derivando todo eso, por esta función seno de 5x, ¿no? O sea que necesitamos la derivada del seno de 5x y la derivada de 9x al cubo, más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden, si quieren usar aquí la regla de la cadena para 9x al cubo más 1 al cuadrado, la derivada, lo voy a poner aquí abajo, ¿no?
9x al cubo más 1 al cuadrado. Y pongo aquí la derivada, ¿no? Para derivar esto, yo puedo llamarle a esto todo como si tuviera u, puedo llamarle u a 9x al cubo más 1. Y entonces aquí yo tendría una función, como aquí ya estoy usando y, no voy a usar y, ¿no? Para, nada más para esta parte, entonces le puedo llamar yo cualquier otro nombre, ¿no? Por ejemplo, w que sea igual a u al cuadrado. Vean que si w es u cuadrado, entonces es 9x al cubo más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo quiero derivar esto, lo puedo ver como u al cuadrado, como w igual a u al cuadrado. Entonces, la derivada de w respecto a x sería la derivada de w respecto a u por la derivada de u respecto a x. O sea que aquí la derivada de u respecto, perdón, la derivada de w respecto a u, de aquí lo podemos sacar, ¿no? Vean. La derivada de w respecto a u sería, esto es como una potencia al cuadrado de 1, entonces sería 2 por 1 nada más. Y la derivada de u respecto a x, de aquí lo sacamos, derivada de u respecto a x sería 3 por 9, 27, x al cuadrado nada más, ¿no? Porque la derivada de 1 es 0, entonces aquí tengo entonces derivada de w respecto a u, que es 2u, por la derivada de u respecto a x, que es 27x al cuadrado. O sea que aquí sería 27 por 2 son 54. 54 x al cuadrado por u. Pero u es 9x al cubo más 1. O sea que aquí tendríamos 54 x al cuadrado por u. O sea, por 9x al cubo más 1. Y aquí tendría entonces la derivada de esto, ¿no? O sea, la derivada de esto, utilizando la regla de la cadena de 9x al cubo más 1, que multiplica a 54. Bueno, yo hubiera escrito el 54 a la izquierda, ¿no? Lo voy a reescribir. Ok, entonces aquí tengo 54 x al cuadrado por 9x al cubo más 1. Entonces ya tenemos esta derivada, ¿no? Noten que aquí ustedes podrían verlo que el resultado que se obtuvo aquí sería tomar esto, el 2 por todo esto, se redujo en 1 el exponente y luego se derivó lo que está aquí adentro, ¿no? Que es lo mismo que me indica esta regla, ¿no? Ahora vamos aquí con el seno de 5x, que también hay que derivar. Aquí podemos escoger, voy a poner aquí una u igual a 5x. Entonces, este es el seno de u. Y le llamo una, aquí utilicé w, le voy a llamar una, ¿qué sería? wx, no lo podemos usar y, usar z. Vamos a decir que z es igual al seno de u, pero a la vez u es función de x. O sea que aquí la regla sería la derivada de z respecto a x, o sea, la derivada de seno de 5x respecto a x, sería la derivada de z respecto a u por la derivada de u respecto a x. La derivada de z respecto a u lo tenemos de aquí, ¿no? Como z es seno de u, la derivada de z respecto a u sería la derivada del seno, es el coseno de u. Y la derivada de u respecto a x, aquí lo tenemos, sería 5, ¿no? O sea que ya tenemos aquí para la regla la derivada de z respecto a u sería, perdón, respecto a x, la derivada de z respecto a u por la derivada de u respecto a x.
La derivada de z respecto a u es coseno de u. Y esto hay que multiplicarlo por la derivada de u respecto a x, que es 5. O sea que esto sería 5 por el coseno de u. Y luego recordamos que u es 5x, así que lo dejamos como 5 coseno de 5x, ¿no? Como definimos aquí z igual a seno de u, es el seno de 5x, entonces esto es la derivada de seno de 5x, ¿no? Vamos a poner aquí. La derivada de seno de 5x es 5 por el coseno de 5x. Ya tenemos la derivada, ya podemos calcular aquí la derivada de este producto. Tendríamos aquí 9x al cubo más 1 al cuadrado por el seno de 5x, pero el seno de 5x serían 5 por el coseno de 5x. Y luego más la derivada de esto que está aquí entre paréntesis cuadrados, que aquí lo obtuvimos, son 54x al cuadrado por 9x al cubo más 1. Todo esto es la derivada de 9x al cubo más 1 al cuadrado, luego por seno de 5x. Bueno, aquí lo que podemos hacer ya nada más es factorizar 9x al cubo, 9x al cubo más 1, que multiplica a 9x cuadrado al cubo más 1. Sí, para que dé el cuadrado, ¿no? Aquí. Por 5 coseno de 5x. Voy a poner primero el 5. Sería aquí. Pongo el 5 por el 9x al cubo más 1 por coseno de 5x. Y luego aquí sería 54x al cuadrado por el seno de 5x, ¿no? Y aquí sería. Y esta sería la derivada. Aquí se utiliza la regla del producto, y para derivar también utilizamos la regla de la cadena, ¿no? Para cada una de las dos funciones, cada una de las dos funciones involucradas. Bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, aquí vamos a hacer aquí es otra aplicación. Lo hacemos rápido, ¿no? El resto de ejercicios. Bueno, aquí podemos definir que u sea igual a 7x al cubo más 6x menos 1. Pero vean, entonces, aquí voy a tener que y es igual a coseno a la 4 de u. Esto, coseno a la 4 de u, significa coseno de u elevado a la 4. Entonces, aquí yo puedo definir otra función, ¿no? Como una... puedo definir que w sea igual a coseno de u. Y entonces esta y yo la puedo escribir como w a la 4, ¿se fijan? Entonces hay un triple encadenamiento aquí, ya no nada más un doble, ¿no? O sea que vean, y la hago una función de w. A la vez, esta w es una función de u. Y a la vez u es una función de x. ¿Qué pasa aquí cuando hay un triple encadenamiento? Usamos la misma regla, pero nos vamos hasta el tercer encadenamiento, ¿no? Cuando hay dos, usamos esta regla, ¿no? Derivada de y respecto a x. Este es cuando tengo y
como función de u y u una función, a la vez u es función de x. Lo que hacíamos aquí es la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Entonces vean, aquí lo que tenemos es una y que es una función de w, pero a la vez w es una función de u, pero a la vez u es una función de x. De esta forma, ¿no? Entonces, en este caso, me voy como hasta tercer nivel en el encadenamiento. O sea que aquí si quiero derivar y respecto a x, lo que tengo que hacer ahora es la derivada de y respecto a w por la derivada de w respecto a u y luego la derivada de u respecto a x. Entonces, bueno, nos vamos aquí parte por parte. Si y es igual a w a la 4, entonces la derivada de y respecto a w, ¿qué sería? Es una potencia 4 por w al cubo. Y ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos la derivada de y respecto a w. Ahora nos vamos a la derivada de w respecto a u. W es coseno de u. Entonces, desde aquí, voy a ponerlo aquí abajo, ¿no? Porque el espacio, a ver si alcanza aquí. Vamos a ver, la derivada de w respecto a u sería w es coseno de u, la derivada de w respecto a u, entonces sería la derivada del coseno es menos seno de u. Ya tenemos la derivada de w respecto a u. Ahora ocupamos la derivada de u respecto a x, aquí tenemos u. La derivada de u respecto a x, tenemos el polinomio, sería 7 por 3, 21. X queda al cuadrado, luego más 6 por la derivada de x, queda 6 nada más, ¿no? Y la derivada de la constante 0. Así que ya tenemos también la derivada de u respecto a x y entonces ya podemos tener la derivada de y respecto a u en el triple encadenamiento, ¿no? La derivada de y respecto a w por la derivada de w respecto a u y la derivada de u respecto a x. Bueno, entonces aquí al sustituir, recuerden que van a ir quedando y en función de w, en función de u en función de x, pero al final todo tenemos que dejarlo en términos de x, ¿no? Bueno, aquí vamos a empezar por escribir la derivada de y respecto a w, que era 4w al cubo. Esto es la derivada de y respecto a w. La derivada de w respecto a u es menos seno de u. Menos seno de u. Y la derivada de u respecto a x es 21x al cuadrado más 6. Ahora tengo que irme regresando, ¿no? A las variables originales. U es 7x al cubo más 6x menos 1, así que en la u tengo que sustituir. Y además w sé que es, ¿dónde definí w? W es coseno de u. Entonces aquí tengo realmente 4 w al cubo, sería coseno de u al cubo. Entonces sería coseno cúbico de u. Ya lo regresé en función de u, ¿no? Y luego aquí el seno de u es menos seno de u, pero u es 7x al cubo más 6x menos 1. Ya lo dejo en función de x. Y aquí tengo 21x al cuadrado más 6. Y ahora ya u también lo dejo en función de x, o sea que aquí voy a para que esto es igual a lo que está aquí en la línea. Sigo aquí, ¿no? La derivada de y respecto a x es 4 coseno cúbico de u. O sea, el coseno cúbico de u, pero u es 7x al cubo más 6x menos 1. Luego multiplico por menos seno de 7x al cubo más 6x menos 1 por 21x al cuadrado más 6. Y aquí lo que sigue sería acomodar, ¿no? Pongo 4 y podemos dejar aquí el signo menos. Puedo escribir aquí
coseno cúbico de 7x al cuadrado más 6x menos 1, y luego por el seno de 7x al cubo más 6x menos 1. Y bueno, este 21x al cuadrado más 6 lo podría haber puesto aquí al inicio o al final, ¿no? De hecho se ve mejor al inicio, así que lo vamos a abrir aquí un espacio. Aquí el menos 4. Entonces sería menos 4 que multiplica a 21x cuadrado más 6. Y multiplica todo esto. Esto es la derivada de y respecto a x. Y así puede haber casos en que todavía se haga más pasos en la regla de la cadena, pero básicamente lo harían de esta manera. Okay. Entonces, bueno, entonces aquí voy a, aquí el tiempo, voy a brincarme a estos ejercicios, bueno, rápidamente, a las derivadas de las funciones inversas, ¿no? Estas funciones que ustedes encuentran en la calculadora, esta notación, ¿no? Seno menos 1, tangente menos 1, etcétera. Es lo que se conoce también como arco seno, arco tangente, etcétera, ¿no? Y el significado es el ángulo cuyo seno es 1. Por ejemplo, cuando escribimos así seno menos 1 u, también es igual que escribir arco seno u. Lo que significa es el ángulo cuyo seno es 1. Entonces esas funciones también tienen derivadas. Estas son las reglas de derivación. Las voy a subir, de hecho, sí, me pasó a subir como un compendio, ¿no?, de las reglas de derivación. Estas serían para estas funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería la derivada del seno inverso, o sea, el arcoseno. Sería esta regla, ¿no? 1 menos la raíz de 1 menos u cuadrado. Aquí es u. Tendríamos como y igual a seno menos 1 o arcoseno de u. Si decimos que u es 5x, ¿no? Entonces, la derivada de y respecto a x, otra vez usamos la regla de la cadena, sería la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. La derivada de y respecto a u sería aquí, como y es el arcoseno de u, entonces la derivada de y respecto a u, utilizaríamos esta regla, ¿no? 1 entre, bueno, vean que aquí está incluido, ¿no?, de hecho esta dependencia, pero bueno, aquí ya tenemos en la regla de la cadena la derivada de u respecto a x. Entonces sería 1 entre la raíz de 1 menos u cuadrada. Y luego la derivada de u respecto a x sería 5, ¿no? O sea que aquí tendríamos entonces la derivada de y respecto a x. Aquí se me fue la pregunta. Es entre, no es un más. Sería 1 entre la raíz de 1 menos u cuadrada. Y la derivada de u respecto a x es 5. Y luego recordamos lo que es u. U es 5x, entonces esto sería 5 entre la raíz de 1 menos 5x al cuadrado, ¿no?, que sería 5 entre 1 menos 25x al cuadrado. Y esa sería la derivada del arcoseno de 5x, ¿no? Hay así también unas reglas de derivación para los exponenciales, serían estas. Siempre que vean un exponencial, por ejemplo, de base el número e, va a ser el mismo exponente por la derivada de u respecto a x. Y luego, si tienen un exponente que sea otra base diferente al número e, es la misma regla, ¿no? El exponente por la derivada de u respecto a x, pero aquí intermedio hay que poner logaritmo natural de b.
donde B es la base, ¿no? La base de los logaritmos. Entonces voy a brincarme estos ejercicios en la grabación que quedó sin sonido. Les digo que esos compañeros que llegaron al inicio que no me di cuenta en la clase anterior cuando me desconecté, no terminé hasta la clase completa y al final me di cuenta que estaba desconectado. Y luego hice el video, según yo, para que lo pudieran ver, repetí. Yo solo, según yo grabé, pero resulta que no quedó el audio, ¿no? Entonces, en el audio, si gustan revisar aquí, hice estos ejercicios, el que no tiene audio, perdón, para que vean cómo aunque no soy el audio, pero hice los pasos para estos ejercicios con estas reglas y también estos, ¿no? Entonces aquí me gustaría enfocarme más en esto de los máximos y mínimos para cerrar. Bueno, ya vimos que cuando tenemos un máximo o un mínimo de una función, entonces tenemos que la derivada en esos puntos que se conocen también como puntos críticos. Para los valores de x para los que la derivada vale 0, se conocen como puntos críticos. Y entonces, en los puntos donde si la derivada en un cierto punto x0 vale 0, entonces yo sé que en x0, voy a poner aquí, si se cumple esto, que la derivada vale 0 en x0, entonces la función tiene un máximo o un mínimo en x igual a x0, ¿no? Tenemos un segundo criterio, más bien un criterio de la segunda derivada para saber si es un máximo o un mínimo, ¿no? O sea, si igualamos la derivada a 0 y encontramos para qué valor de x la derivada se hace 0, entonces sabemos que ahí tenemos un máximo y un mínimo. Si queremos saber si tenemos un máximo o un mínimo, entonces nos vamos al criterio de la segunda derivada y entonces sería en resumen esto, ¿no? Voy a escribirlo aquí. Si la derivada es 0 en x0 y la segunda derivada en ese mismo punto es mayor que 0, entonces tiene un mínimo en x igual a x0. Mínimo en x igual a x0. O sea, ese sería el mínimo, ¿no? Se llama punto crítico si la derivada es 0 y el punto crítico es un mínimo si la segunda derivada ahí es mayor que 0. En cambio, si la derivada es 0 en x0 y la segunda derivada es negativa, entonces la función tiene un máximo en ese punto crítico, ¿no? Y bueno, entonces vamos a cerrar aquí haciendo un pequeño ejercicio, ¿no? Para aplicar esta teoría de máximos y mínimos. Bueno, vamos a hacer este ejercicio también, lo hacemos rápido y luego hacemos el problema de máximos y mínimos, ¿no? Miren, aquí pregunta por los puntos críticos de esta función. Los puntos críticos son los puntos para los que la derivada se hace 0. O sea que lo que tendríamos que hacer para encontrar los puntos críticos sería derivo. Entonces tendría 4 por 3, 12, x al cubo, 4 por 3 me vuelve a dar 12, x al cuadrado, menos 12, otra vez, ¿no? X a la 1, la derivada de 10 es 0. Tengo aquí ya esta derivada, pero además yo la puedo... no, aquí es 24, ¿no? 12, aquí es 24. 12 por 2, 20. Y son 4 por 3, 12, es que me faltó, de hecho me faltó 1. Tengan cuidado, sí, porque no se hace rápido. Sobre todo en los exámenes, no hay que hacer eso así. Entonces, lo que tenemos aquí es esto, ¿no? Aquí tenemos 4 por 3, 12, x al cubo, 4 por 3, otra vez son 12, aquí me quedaría x al cuadrado,
y aquí son, sería 12 por 2, 24, pero negativo, ¿no? 24, me queda una X, y la derivada de 10 es 0, ¿no? Y 24, ahí está. Y aquí yo puedo factorizar, ¿no? Tengo aquí 12 que multiplica 12x, de hecho, ¿no? Factorizo 12x que multiplica a x cuadrada más x menos 2. Y ya me da esto que tengo aquí arriba, ¿no? Y esto es la derivada. Vean, para que esta derivada se haga 0, basta con que x valga 0, ¿no? Porque si x vale 0, aquí ya todo se hace 0, ¿no? 12 por 0, ya todo lo demás no importa. Entonces, un punto crítico, digamos, la derivada se hace 0 para x igual a 0. Pero también podemos ver que este x cuadrado más x menos 2 lo podemos escribir como x más 2 por x menos 1. Si multiplican estos dos, les va a dar esto, ¿no? Entonces vean que si x es igual a menos 2, también esto se hace 0. Entonces todo vale 0. O si x es igual a 1, aquí tengo 0 también. Entonces todo se hace 0, ¿no? Entonces la derivada es 0 para x igual a 0, para x igual a menos 2 y para x igual a 1, ¿no? Entonces serían los números críticos, ¿no? O puntos críticos, ¿sabes? Le llaman el punto, pero para encontrar el punto tendríamos que evaluar, el punto es una pareja XY, ¿no? Para x igual a 0, por ejemplo, sustituimos aquí, f de 0 sería 3 por 0 a la 4, más 4 por 0 al cubo, menos 12 por 0 al cuadrado, más 10. Todo esto se va a hacer 0, me queda 10, ¿no? O sea que la función para x igual a 0, la función vale 10. O sea que aquí el punto crítico propiamente dicho sería el 0, 10. Y así, ¿no? Para saber los otros puntos tendríamos que sustituir x igual a menos 2 y x igual a 1. Muy bien, ahora sí cerramos con un ejercicio de máximos y mínimos. Ya, aquí está. Vean cómo vamos a aplicar aquí el concepto de máximos y mínimos, ¿no? Para resolver este problema. Tenemos un granjero que intenta delimitar un terreno rectangular con área de 1500 metros al cuadrado, así como se ve en la figura. X por Y, ¿no? Serían las medidas de los lados rectangulares. El terreno, lo que define un rectángulo, el terreno estará cerrado y dividido en dos partes iguales, por medio de una cerca adicional, esta que está dividiendo, ¿no?, a las dos partes del terreno, paralela a dos lados. Encuentre las dimensiones del terreno que requiere la menor cantidad de cerca. Es decir, el problema se reduce a lo siguiente, ¿no? Quieren ver de qué manera pueden encerrar 1500 metros cuadrados de área de esta forma, partiendo a la vez que está encerrado el terreno, está dividido en dos partes iguales. Entonces, el problema es encontrar cuáles serían las dimensiones o la cantidad de cerca, o cuáles serían las dimensiones del terreno que requiere la menor cantidad de cerca, ¿no?, para rodear esos 1500 metros cuadrados en estas condiciones. Entonces aquí nos fijamos que el área son 1500 metros cuadrados y lo podemos escribir como x por y, donde este lado le llamamos x, sería este también sería x porque es un rectángulo y este es y, ¿no? Este es y y este también. Entonces x por y, un lado por el otro lado sería el área de un rectángulo, ¿no? A la vez tenemos que definir una función que me dé la cantidad de cerca, ¿no? Le vamos a llamar f, y entonces esta f va a ser la cantidad de cerca que voy a ocupar. La cantidad de cerca es todo el perímetro, es x más y, más otra x, más otra y aquí que divide en dos el terreno, ¿no? O sea que sería
la cantidad total de cerca sería x más x, 2x, más 3y, ¿no? Porque aquí tengo y, otra y la y de la cerca que va a dividir el terreno en dos. 2x más 3y. Sin embargo, no me quedo con dos variables porque están relacionadas, ¿no? El producto de ellas es 1500 metros cuadrados, entonces de aquí despejamos y tenemos 1500 entre x. Así que tendríamos aquí 2x más 3 por y, pero y es 1500 entre x. O sea que aquí esto lo podemos escribir como 2x más 4500, ¿no? 4500 sobre x. Y esta sería la función, esta es la función de x. O sea que la cantidad de cerca la podemos escribir como una función de x que va a ser 2x más 4500 sobre x. Lo que queremos es encontrar para qué valor de x esta función tiene un mínimo, porque cuando tenga un mínimo esta función es cuando ocupamos menos cerco, porque esta función me dice la cantidad de cerco, ¿no? Así que derivo la función respecto a x y entonces tengo la derivada de 2x es 2, la derivada de 4500 entre x sería, vean que 4500 por la derivada de x a la menos 1. 1 entre x es x a la menos 1. Entonces, la derivada de x a la menos 1 sería menos 1. Y como está multiplicando 4500, sería menos 4500 por x a la menos 1, menos 1, x a la menos 2, ¿no? Que es lo mismo que tener 2 menos 4500 sobre x al cuadrado. Como quiero encontrar para qué valor de x esto es el valor mínimo posible, yo sé que cuando esta función tenga un mínimo, o sea, cuando la cantidad de cerca sea el mínimo posible, esta derivada va a ser 0. Así que igualo 2 menos 4500 entre x cuadrada es igual a 0, así que puedo escribir que 4500 sobre x cuadrada es igual a 2. Luego saco el recíproco en cada lado. O sea, escribo x cuadrada sobre 4500 es igual a 1/2, ¿no? Si saco el recíproco en la izquierda, tiene que ser el recíproco en la derecha. Y aquí saco x cuadrada es 4500 entre 2, sería 2250, ¿no? Y entonces ya solamente hay que calcular aquí la raíz cuadrada para que nos dé el valor de x, la raíz de 2250. Cuando calculamos la raíz cuadrada podemos tener un valor positivo y uno negativo, pero aquí el negativo lógicamente no tiene sentido físicamente, ¿no? Porque no podemos tener longitudes negativas de cerca. Entonces nada más nos quedamos con un valor posible que sería el positivo. Y déjenme calcular aquí. Es 47.43. Está muy bien. 47. ¿Punto cuánto? 43. 47.43 metros. Y ese sería este valor de x. Si queremos ahora calcular y, de aquí lo tenemos, ¿no? Y es 1500 entre x, sería 1500 entre 47.43. ¿Esto cuánto da? 31.62. 31.62 metros. Entonces, ven, aquí ya tenemos las dimensiones, ¿no? Porque encuentre las dimensiones del terreno. El terreno sería entonces de 47.43 por 31.62 metros. En esas condiciones ocuparíamos la menor cantidad de cerca posible. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo podemos garantizar matemáticamente que realmente es un mínimo? Con el criterio de la segunda derivada, ¿no? Porque aquí tenemos la primera derivada. ¿Dónde está? Esta es la primera derivada, ¿no? Si calculamos la segunda derivada, va a ser la derivada de esto, ¿no? La derivada de la primera. Aquí está la derivada. 2 menos 4500 entre x al cubo. Si sacamos la segunda derivada, la derivada de 2 es 0.
me quedaría entonces nada más esto, ¿no? La derivada de menos 4500 entre x al cubo. Pero 1 entre x al cubo es como x a la menos 3. La derivada de x a la menos 3 sería menos 3 por x a la menos 4. Menos 3 por x a la menos 4, pero aquí hay un signo menos, ¿no? Entonces quedaría positivo. Este menos por el signo del menos 2, ¿no? Perdón, aquí sería menos, la derivada de x a la menos 2 sería menos a la menos 3, ¿no? Entonces sería aquí, la derivada sería menos 2, por este menos sería positivo. Quedaría aquí como un 2 por x a la menos 3. El x a la menos 3 significa sobre x al cubo. Y esto multiplicando a 4500, ¿no? Vean que no va a ser necesario calcularlo, porque lo único que queremos ver es que es positivo, ¿no? Porque esto es positivo, el 2 también, y la x también es positiva, o sea que esto es positivo. Acuérdense que si la primera derivada, encontramos aquí la primera derivada, la igualamos a 0, ¿no? La primera derivada la igualamos a 0 y estamos encontrando que la segunda derivada es positiva, entonces, ¿esto qué significa? Que en x0 hay un mínimo, ¿no? En este caso es el mínimo de la función que me da la cantidad de cerca que voy a ocupar. Y bueno, entonces, pues aquí cerraríamos el curso, muchachos. Y pues hasta aquí, lógicamente, hasta aquí evaluarían, entonces no evaluaría cálculo integral, ni probabilidad, ni estadística, ¿no? Para que se enfoquen hasta esta parte. Entonces, hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. ¿El examen sería por Teams? Sí, el examen no es propiamente por Teams, ¿no? Sino es dentro de la misma plataforma, pero yo les compartiría una liga y ya nada más con esa liga ustedes entrarían directamente al examen. O sea, ahí para que no les afecte ningún tipo de correo que tengan, ¿no? Ok, sería por tiempo, entonces. Por tiempo, les daría un tiempo, sí. Ah, muy bien. Ok. Yo les avisaría lógicamente con tiempo, ¿no? El tiempo que les voy a dar, el tiempo de apertura, el tiempo de cierre, ¿no? y la indicación de cómo suben el examen. Puede ser que lo puedan subir ahí mismo en la liga o si no me lo manden por correo. Ok, muy bien. Gracias. ¿Sí? Ok, yo les daría todas las instrucciones lo más claramente posible a tiempo, de todas formas, ¿no? Para que no tengan confusión. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Sí, yo tengo una. ¿Habrá también como una serie de problemas de este cálculo diferencial, así como los pasados? Sí, les voy a subir una lista. De hecho, les voy a subir también una lista de las soluciones de lo anterior, ¿no? Para que confirmen ustedes si hicieron correctamente los problemas. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchachos, pues entonces, si no hay alguna pregunta más, cerramos aquí el curso. Pues debido a la situación de la pandemia, pues no nos tuve el gusto de conocerlos personalmente, pero espero ahí tener la oportunidad más adelante de verlos a todos ahí en el posgrado, ¿no?